¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Raúl. Hace unos días, de hecho el fin de semana pasado, hoy es lunes, octubre 9, el fin de semana pasado nos amanecimos con la noticia de que se había desatado una guerra entre Palestina e Israel. Palestina en Israel. Y pues se ha tornado un conflicto muy sangriento, muy difícil, que se puede complicar y se podría alargar. Se podría alargar el conflicto. Este conflicto viene de hace muchos años, de hace muchos años. Lo grave de este conflicto es de que ya se habla de que hay muchos muertos por parte de los dos bandos. El Estado de Israel argumenta de que ya hay aproximadamente 700, 800 muertos y miles de heridos. Palestina argumenta de que ya tiene también alrededor de 400, 500 muertos y también miles de heridos. Y se habla de que entre los dos mutuamente se lanzaron miles de cohetes, tanto de Israel hacia Palestina como de Palestina hacia Israel, tratando de hacerse daño. Y quien está llevando la peor parte, pues es la población civil. La población civil. Se habla de que en los dos bandos ya hay niños muertos. Hay población civil ya gravemente afectada. En los dos bandos hay militares muertos, pero desafortunadamente la peor parte la ha llevado la población civil. Como dije, niños muertos. Los niños no tienen culpa, no tienen por qué pagar las consecuencias de que los adultos, los gobiernos manejados por adultos no se pongan de acuerdo. No se pongan de acuerdo, de que no sepan llegar a un arreglo, no sepan dirimir sus diferencias de una manera pacífica y ellos, los niños, tengan que pagar las consecuencias por esa falta de tacto de los gobiernos de ambos países para ponerse de acuerdo y firmar la paz. Pero desafortunadamente esto no va a tener fin pronto. Es un conflicto que ya tiene décadas, siglos tiene este conflicto. Es una combinación de intereses políticos, económicos, religiosos, geopolíticos, y por lo mismo, porque hay muchos intereses metidos en este conflicto, pues es difícil encontrar una solución. Es muy difícil encontrar esta solución. En la época moderna, vayámonos nada más a la época moderna. Este conflicto se agudizó a raíz de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Después de terminado el Holocausto, la ONU se dio a la tarea de asignarle terrenos, de asignarle un país a los palestinos que andaban dispersos por el mundo, dispersos por toda Europa después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y el lugar en que acordaron en ese momento fue Palestina, los terrenos de Palestina. Uh-huh. Entonces, aquí en esta gráfica que me encontré en el internet, aquí se ve eh, un dibujo, un mapa que se acerca a la verdad, que se acerca a la realidad. Antes de que se le asignara terrenos a Israel, este primer mapa, el de la izquierda, se ve cuánto era Palestina. Palestina es todo lo de verde. El plan propuesto por la ONU es el siguiente mapa y ya se invierten las cosas. Israel ya viene a ser lo de café, café claro, y el color verde es Palestina. Después de que se les asignó terreno, todavía ganaron más terreno los israelíes contra los palestinos. Palestina sigue siendo lo verde. Esta franja que se ve aquí se conoce como la franja de Gaza. Los palestinos dicen que es la prisión más grande del mundo, porque esta
aquí hay una muralla, un muro que limita Gaza de Israel. Y acá de este lado está lo que es la otra parte de Palestina que se conoce como la Cisjordania. Como la Cisjordania. Y de acuerdo a este mapa, esta es la situación en 2010. En 2010, la parte amarilla es Israel, la parte amarilla, café, es Israel igualmente. La parte verde sigue siendo Palestina. Entonces, los ataques vinieron de la franja de Gaza hacia Israel, hacia Israel. Es de donde supuestamente iniciaron los ataques, de aquí de la franja de Gaza a Israel. Y en consecuencia, Israel respondió atacando a Palestina sobre la franja de Gaza y sobre la Cisjordania, pero principalmente sobre la franja de Gaza. Esto ha traído como consecuencia, como dije hace unos minutos, la muerte de muchas personas y miles de heridos. Se habla ya de heridos. Miles de cohetes se dispararon de un lado a otro y no creo que el conflicto termine pronto. No creo. Ya no, esto ya rebasó lo que se puede considerar ataques terroristas, agresiones de un bando hacia otro. Esto ya tomó una seriedad mayor de que lo que se puede considerar un ataque terrorista. Ya parece ser que es una guerra abierta entre Palestina e Israel. ¿Por qué surgió este conflicto? ¿Por qué surgió este conflicto? Recientemente Israel y Saudi Arabia firmaron un acuerdo como una especie como de cercanía entre los ambos países para un acuerdo de amistad para olvidar rencillas, pero no hay que olvidar que Israel no tomó terrenos de Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita es un tercero, ve el conflicto de fuera. Los que sufren las consecuencias de la invasión de sus terrenos son los palestinos. Ellos son los que sufrieron las consecuencias de haber sido despojados de sus terrenos, de su país. Se los quitaron y ese es el dolor que tienen. Y ahorita, como Saudi Arabia, que es un país musulmán, firma un acuerdo de no agresión, un acuerdo de cercanía con Israel, eso no les gusta a los palestinos. Lo ven como una especie de agravio, no traición, pero sí la ven como una especie de agravio. Entonces, en respuesta, los palestinos radicados en la franja de Gaza lanzan ataques hacia Israel en respuesta para una especie como de amedrentamiento para que no sigan los acuerdos con otros países musulmanes. Con otros, recordemos que Israel está rodeado de países musulmanes. Estos son los países que rodean a Israel. Líbano, Siria, Irán, lo voy a ampliar un poquito, a ver si lo alcanzan a ver. Permítanme un segundo. Ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver. ¿Sí? Israel es esta porción del mapa amarilla. Esto es Israel. Esta es la franja de Gaza y esto es lo que es conocido como la Cisjordania. Palestina de un lado, Palestina del otro. Israel está en el centro y está rodeada de países musulmanes. Egipto, aquí la primer banderita aquí a la izquierda es Egipto, Jordania, Saudi Arabia, Irak, acá hasta arriba a la derecha está Irán, luego aquí está Siria y aquí está Líbano. Pues bien, el acuerdo que firmaron de cercanía fue entre Israel y Saudi Arabia. Entonces, ese acuerdo no le agradó mucho a Palestina. Entonces, repito, los ataques se iniciaron desde Gaza
hacia Israel en respuesta por el acuerdo que firmó con Saudi Arabia, pretendiendo amedrentar un poco que se llegaran a dar otros acuerdos entre Israel y sus vecinos musulmanes, sus vecinos árabes. Entonces, por eso es que en respuesta, Palestina, pretendiendo un tanto inhibir los deseos de acercarse a Israel, lanzó ese ataque. Entonces, en respuesta, pues Israel regresa los ataques hacia Gaza, hacia Palestina, con las consecuencias que ya les comenté. Bien, este conflicto, como les comenté, yo creo que no se va a solucionar pronto. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses detrás de esto. Hay mucho dinero y mucho odio. Mucho dinero, mucho odio. ¿Quién simpatiza? De todos los países árabes, ¿quién es el que más simpatiza con la causa palestina? Todos simpatizan, ¿eh? Todos simpatizan con la causa palestina. Pero el más radical de todos es Irán. Pudiera ser que Irán financieramente estuviera detrás de este ataque entre Gaza e Israel. Pudiera ser que ellos tienen mucho dinero, producen mucho petróleo, mucho petróleo. Entonces pudiera ser que detrás de ellos esté Irán, Rusia quizá, Qatar pudiera ser, porque para iniciar una guerra necesita un país dinero. Dinero. Y si no hay dinero, ni para qué iniciar una guerra, porque muy pronto se te van a acabar las municiones. Y hasta ahí llegó la guerra, y si tu rival tiene más dinero, pues ese va a ser el principio del fin, te van a golpear. Entonces, esa es mi teoría de que alguien está financiando a Palestina. Alguien está financiando a Palestina, ya sea con dinero, con pertrechos militares, con asesoría, con logística, etcétera, con armas. Entonces, por eso es que me atrevo a pensar que no va a terminar pronto este conflicto. No va a terminar. Quisiera pensar lo contrario, pero no. Ahora, ¿qué países están respaldando a un lado y a otro? Porque esa es otra cosa. La guerra es un magnífico negocio. Un magnífico negocio. Imagínense ustedes cómo están ahorita las empresas que manufacturan armas, que son aliados a Israel y que ven en este conflicto pues una fuente de negocios enorme, enorme. La guerra es un negocio para todas aquellas empresas y países que se caracterizan por vender arma a los dos bandos, pues está bienvenido este conflicto, bienvenido este conflicto. Entonces, aquí depende de hasta dónde permitan que llegue el conflicto. Lo que debería de hacer la ONU es reunirse inmediatamente, llamar a las partes y llegar a un arreglo de paz lo más pronto posible, antes de que más niños, más población civil siga sufriendo. Como dije hace unos minutos, los niños no tienen la culpa de la falta de capacidad que tienen los adultos para llegar a un acuerdo. Mujeres, hombres, civiles que no tienen culpa de los malos entendidos que haya entre gobiernos. ¿Qué países apoyan a qué país? Vamos, encontré esta pequeña lista de países que simpatizan de un lado y de otro. Hay una larga de países, una larga lista de países que están de un lado y de otro, que están de un lado y de otro, pero estos son los más representativos. Aquí vamos desde quién apoya a Israel, quién apoya ligeramente a Israel, quién es neutral, quién apoya ligeramente a Hamas y quién apoya a Hamas abiertamente. Entonces, del lado del apoyo completo a Israel, podemos encontrar a Estados Unidos, al Reino Unido, a Ucrania. Ucrania, ¿por qué? Porque Rusia está del otro lado. Azerbaiyán, Canadá, Australia e incluso la India.
un apoyo ligero a Israel es la Unión Europea, es Alemania, países neutrales. Podríamos decir que son esta lista: Marruecos, Egipto, Arabia, Emiratos Árabes, Jordania, México, Brasil, Colombia, China, Turquía. De los que apoyan ligeramente a Hamas, a Palestina, Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Qatar. Y los que más apoyan este conflicto están Irán, Líbano, Siria, Irak, Argelia, Yemen y Afganistán. Se fijan que de un lado están los rivales antagónicos: Irán, Estados Unidos. Irán, Estados Unidos. Desde hace un tiempo, Estados Unidos trae conflicto con Irán. Irán, desacuerdos con Estados Unidos. Esperemos que este conflicto no llegue, no tome otros niveles, no tome otros niveles. Yo creo que la ONU debería de reunirse inmediatamente, el Consejo de Seguridad de la ONU debería de reunirse inmediatamente y citar a las partes en conflicto para evitar una mayor tragedia para la población civil en ambos países, ¿Quién la lleva de perder? Pues a ojos cerrados la lleva de perder Palestina, la llevan de perder ellos. Si en tantos años han sufrido tanto, los han desplazado de su territorio, ha habido ataques terroristas de uno y de otro lado, miles de muertos de uno y de otro lado, pero el poderío militar y económico lo trae principalmente Israel. Palestina es un país muy pequeño, con muy pocos recursos. Él dependería abiertamente de la ayuda que le dieran sus aliados. Por sí solo, Palestina es una economía débil, muy débil. Y más sin embargo, la economía israelí es muy fuerte y cuenta con el apoyo de potencias militares muy fuertes. Palestina tiene el apoyo de potencias militares, pero comparado contra el apoyo que tiene Irak es mínimo, es mínimo. Pero en fin, lo más conveniente es de que la ONU debe de tomar cartas en el asunto para evitar que este conflicto se eleve a niveles mayores, se eleve a una mayor proporción en la cual sería muy difícil poder detenerlo. En cuanto llegaran a intervenir otros países directamente, o que manden tropas, o que manden recursos bélicos entre países para apoyar a una u otra parte, ahí es donde se complica mucho la situación. Esperemos que prevalezca el sentido común en la ONU y en los líderes de ambos países para que este conflicto llegue a su fin. La paz va a ser difícil que se firme, es muy difícil que se firme, muy difícil. Repito, si en décadas no se ha solucionado, es muy difícil que de la noche a la mañana lleguen a la paz. Va a ser muy difícil, pero que detengan el conflicto, yo creo que sí lo pueden hacer. Yo creo que sí lo pueden hacer. Gracias por escuchar mi comentario, amigos. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta. Compártanlo para que otras personas lo vean. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanita para que el sistema les avise cuando haya otros videos. Que tengan la mejor de las tardes. Muchas gracias.